Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les propongo hacer esta cesta tejida a crochet en un punto distinto que vamos a aprender a hacerlo en este video tutorial. Este es un video tutorial completo, es decir, vamos a empezar desde cero a tejer esta cesta y este va a ser nuestro resultado final. El tamaño de la cesta que vamos a realizar es de 20 centímetros, pero como pueden ver la profundidad nos permite darnos distintos usos. Si quieren tener algunas ideas acerca de los usos que pueden darles, tengo un video cortito donde les muestro cómo utilizo yo estas cestas en mi casa. Bueno, empezamos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer estas cestas crochet son un hilo de algodón en color crudo, después una aguja o ganchillo de crochet número 7, tijeras y una hoja de estas de plástico para las terminaciones y un marcador de puntos o algún pedacito de otro hilado para marcar las vueltas. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Lo que hacemos es, en esta primera vuelta son 6 puntos y lo que vamos a hacer es, para hacer este primer punto, es dejamos nuestro hilo por delante de la aguja, introducimos la aguja en el anillo mágico, tomamos la lazada, nos van a quedar 3 puntos en la aguja y ahora vamos a cerrar este primer punto. Vamos a hacer el segundo, dejamos el hilo por delante, introducimos la aguja en el anillo mágico, tomamos una lazada y cerramos los 3 puntos que tenemos en la aguja. Yo voy a marcamos el primer punto para no perdernos. La primera vuelta es más fácil de darnos cuenta, pero a medida que van creciendo las vueltas se pone más complejo. Lo que hacemos ahora es el tercer punto, de nuevo. Dejamos el hilo por delante, introducimos la aguja, lazada. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a hacer el quinto. Y hacemos un sexto punto. Tenemos 6 puntos y lo que vamos a hacer ahora es cerrar un poco nuestro anillo y vamos a hacer la siguiente vuelta. Para la segunda vuelta lo que hacemos es ir a este punto, al primero que teníamos marcado, que es este, y lo que hacemos es dejamos el hilo por delante, introducimos la aguja en las 2 hebras, vamos a tomar una lazada y ahí hacemos nuestro primer punto de la segunda vuelta. Lo que vamos a hacer es, ya lo marco, y vamos a hacer otro punto en el mismo lugar, es decir, vamos a hacer un aumento. En esta segunda vuelta lo que hacemos es aumentos en todos los puntos. Entonces, si teníamos 6 puntos, vamos a tener en esta vuelta un total de 12 puntos. De nuevo, tomo hilo. Vamos así haciendo este punto. Hacemos 2 en el siguiente, 1 y 2 en el mismo punto. Acá tengo otro punto, vamos a hacer 2 de nuevo. Un aumento, hacemos 1, 2 y ya estamos llegando a nuestro último punto.
lo que vamos a hacer acá son 2 puntos más. Hacemos el primero y otro, el segundo. Así nos queda nuestra segunda vuelta. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren, acá está nuestro marcador. Así hacemos la segunda vuelta. Bueno, para la tercera vuelta lo que vamos a hacer es un aumento, un punto, un aumento, un punto, y así vamos a hacer hasta completar la tercera vuelta. Entonces, saco el marcador, hago en este primer punto, que está un poquito estirado, hago el aumento, entonces tenemos 1, otro punto, 2, y lo que voy a hacer es 1, 2, marco, antes de que se me pierda. Entonces, lo que hago es ahora un punto en el siguiente. Hacemos, ahí está. Entonces tenemos un aumento, un punto. Y así hasta completar la tercera vuelta. Vamos de nuevo, ahí nos toca. Un aumento, hacemos 1, 2, un aumento, un punto. A ver, en esta tercera vuelta lo que estamos haciendo en realidad son 6 aumentos. Entonces, si nosotros ya de la vuelta anterior teníamos 12 puntos, lo que vamos a tener es 18 puntos. Lo que podemos ir haciendo es contando hasta llegar a 18, siempre recordando que vamos a tener que hacer un aumento, un punto, o ir contando de a 3. Nosotros hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tenemos un aumento en el siguiente que nos toca hacer. Entonces tenemos 1, 2, y el siguiente es un solo punto. 3. Ahí ya hicimos el aumento y el punto. Entonces podemos contar de nuevo. 1, 2, con el aumento, y ahora nos toca hacer el tercero. 3. Vamos de nuevo, hacemos un aumento, hacemos un punto, otro punto en el mismo sitio, y hacemos el siguiente punto. Vamos, 3. Nos quedan 2 puntos por tejer y tendremos que hacer un aumento en este punto y un punto en el siguiente. Entonces, si contamos, deberíamos tener 18 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así tenemos nuestra tercera vuelta. Bueno, para esta cuarta vuelta lo que vamos a hacer es un aumento, 2 puntos. Un aumento, 2 puntos. Así hasta completar la vuelta. El total de la vuelta vamos a tener entonces 24 puntos. Hacemos un aumento, ahí hicimos el aumento, entonces tenemos 1, 2, voy a marcar el primer punto, y ahora hacemos 2 puntos en los siguientes. Hacemos 1,
2. Y ahora nos toca hacer un aumento. Hacemos un punto en ese lugar y otro punto en el mismo lugar. Y ahora hacemos 2 puntos en los siguientes 2 puntos. Hacemos 1, vamos al siguiente punto, 2. Nos toca ahora hacer un aumento. Hacemos un punto en ese lugar, otro punto en el mismo lugar. Hacemos ahora los 2 puntos en estos dos, entonces hacemos 1 y 2, y ahora hacemos un aumento. Entonces dejemos un punto en ese lugar, otro punto en ese lugar. De nuevo vamos a estos 2 puntos, entonces hacemos un punto, otro punto, y vamos de nuevo a hacer un aumento en este punto. 1, 2, con el aumento, y hacemos un punto en el siguiente y otro punto en el siguiente. Ya estamos llegando al final y nos deberían quedar por tejer 3 puntos. A ver, tenemos acá nuestro marcador, que es para este punto. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces nos queda ahora hacer un aumento. Hacemos el primer punto de un aumento, el segundo punto del aumento, y ahora hacemos 1 y 2 puntos. 1 y 2, y ahí deberíamos tener 24 puntos. Contamos la vuelta y tenemos que tener 24 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Bueno, teníamos 24 puntos en la cuarta vuelta. En la quinta vuelta vamos a hacer un aumento, 3 puntos. Entonces, hacemos, ya saqué el marcador, hacemos este punto, recuerden que es, en vez de tener por detrás el hilo, lo dejamos por delante y ahí introducimos la aguja y tomamos la lazada. Nos quedan 3 puntos y ahí lo cerramos. Entonces voy a marcar este primer punto y dijimos que hacemos un aumento, entonces me toca hacer otro punto en el mismo sitio. Bien, tenemos nuestro primer aumento y ahora nos toca tejer 3 puntos en los siguientes. Voy a hacer lento el punto por si todavía no. Ahí sacamos y cerramos. Hicimos un punto, ahora vamos a hacer otro punto en el siguiente. Vamos por el segundo y ahora vamos por el tercero. Entonces, en esta quinta vuelta lo que hacemos es un aumento, 3 puntos, así hasta llegar al final. Al final vamos a tener un total de 30 puntos. Seguimos haciendo. Nos toca hacer el aumento. Hacemos un aumento. Hacemos ahora los 3 puntos siguientes. Los tejemos normalmente. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer de nuevo el aumento. Hacemos un aumento en el punto siguiente. Hacemos 1, 2 en el mismo sitio. Y 3 puntos
en los siguientes 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Nos toca ahora hacer un aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo sitio. Nos toca hacer los 3 puntos siguientes. Hacemos un punto, otro punto en el siguiente. Hicimos el aumento está acá. Hicimos 1, 2, 3. Hacemos ahora otro aumento. Dejemos uno ahí, uno en el lugar. Otro punto en el lugar. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos siguientes. Y deberíamos tener ahora 4 puntos por tejer. Acá está nuestro marcador. Y tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, nos toca el aumento. Y los 3 puntos. 1. Auchi. 2. Cosas que pasan. 3. Así tejimos nuestra quinta ronda. Deberíamos tener 30 puntos. Bueno, vamos ahora a hacer la sexta vuelta. Y para esta sexta vuelta vamos a empezar haciendo en este primer punto. Vamos a tejer 3 puntos en el mismo lugar. Entonces, voy a sacar el marcador. Y lo que hago es tejer un punto, 2 puntos ahí en ese mismo sitio y 3. Entonces tejimos 3 puntos en el mismo lugar. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a marcar. Voy a enganchar bien porque a veces los marcadores se salen. Al menos estos. A mí a veces se me salen. Así que vamos a... No quiero pasar por las 2 hebras. Ahí está. Entonces tenemos los 3 puntos tejidos en el mismo lugar. Y ahora lo que hacemos simplemente es completar la vuelta. Entonces vamos a hacer 29 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así vamos simplemente tejiendo los puntos que tenemos. Los vamos tejiendo. Lo único que es distinto en esta vuelta de los anteriores es que iniciamos tejiendo 3 puntos juntos y después lo único que hacemos es darle la vuelta y seguimos hasta llegar al final. Así vamos haciendo todos los puntos hasta el final.
Ahora estamos llegando ya al último punto. Acá está. Tenemos nuestro marcador acá. Acá tenemos este punto. Vamos ahora a hacer ese último punto y así terminamos nuestra sexta vuelta. Como ven, ya va tomando esta formita. Entonces, para esta sexta vuelta lo que hicimos fue tejer 3 puntos juntos, que acá los vemos. Acá están los 3 puntos juntos. Y después dar toda la vuelta tejiendo 29 puntos. Es decir, que nos van a quedar 32 puntos en total en esta sexta vuelta. Para la séptima vuelta lo que vamos a hacer es tejo en este primer punto un punto, 1, y ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos juntos de nuevo. Entonces tejo un punto y acá tejo 3 puntos de nuevo. Hacemos 1, 2 y 3. Lo que hacemos ahora es simplemente ir tejiendo toda la vuelta. Entonces vamos a tener 30 puntos por tejer. Hacemos toda la vuelta. Que son 30 puntos. Entonces tejimos en esta séptima vuelta. Lo que hicimos es empezar con un punto solito y después lo que vamos a hacer son 3 puntos juntos en el siguiente punto. Es decir, vamos a tener 4 puntos y después vamos a tejer el total de los puntos. Simplemente entonces tendríamos que tejer 30 puntos. Al total de esta séptima vuelta vamos a tener un total de 34 puntos. Como ven, esto se teje bastante rápido, es un punto que avanza rápido y además queda súper lindo. A mí me gusta cuando se ve la cesta terminada, depende cómo le dé la luz, el punto se ve distinto. No parece, pero es como un cambio de luz y se hace como un juego de sombras que le dan otra característica a este punto, no sé. A ver, ya estamos llegando al final de la vuelta. Lo que vamos a hacer es simplemente terminar esta vuelta haciendo el último punto. Acá está nuestro marcador y vamos a hacer nuestro último punto. Entonces, para esta séptima vuelta lo que vamos a tener es 34 puntos en total. Para la vuelta número 8 lo que vamos a hacer es tejer. Voy a sacar el marcador. Ahí está. Hacemos 2 puntos, 1 y 2, y ahora lo que vamos a hacer de nuevo es 3 puntos juntos. En el siguiente hacemos 3 puntos juntos. Hacemos 1, 2 y 3 puntos tejidos en el mismo sitio. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente seguir tejiendo toda la vuelta completa. Entonces seguimos simplemente tejiendo la vuelta.
y vamos ya dándole más forma. Ahora les voy a mostrar cómo se nota la parte que estamos haciendo de los 3 puntos. En realidad lo que estamos haciendo es como ese piquito que le da esa forma como de gotita a esta cesta. Entonces ahí lo vamos a notar. Por lo demás es un proyecto que se teje bastante rápido y es bastante fácil de hacer. Es, bueno, ir tejiendo básicamente en círculo. Simplemente tiene este detalle de la forma que lo logramos haciendo justamente estos 3 puntos. Bueno, ya vamos a ir terminando. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, contarme qué les pareció, qué les gustaría saber de este punto, si les gustó, si les quedó claro, si les gustaría usarlo en otro proyecto. Obviamente suscriban, denle like, ayuda un montón. Además sirve para saber qué les está pareciendo, si lo están disfrutando o no. La verdad es que yo lo hago con mucho amor, me gusta compartir lo que sé y me gusta aprender también, así que juntos podemos ir aprendiendo cosas, ¿no? Bueno, ahí llegamos a la última vuelta. Perdón, a la última vuelta no, al último punto. Y así es que tenemos nuestra octava vuelta. Acá les muestro, se nota más de este lado. Nosotros estamos así. Y ven acá donde estamos haciendo los 3 puntos, es donde ya se va formando ese piquito, que es lo que le da la forma después. Bueno, antes de seguir con la novena vamos a hacer un repaso, que no lo hice, de la octava. Para la octava vuelta lo que hicimos entonces fue 2 puntos, después hicimos 3 puntos tejidos en el mismo punto, o sea, juntos, y después todos los puntos restantes hasta terminar la ronda, que serían 31 puntos. Lo que nos va a quedar es un total en la octava vuelta de 36 puntos. Ahora lo que vamos a hacer para esta novena vuelta es, hago 3 puntos, hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3 tejidos así en cada punto. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer nuestros 3 puntos en el mismo sitio. Así que hacemos ahora los 3 puntos juntos. A ver, hacemos 1, hacemos 2 y 3. Y ahora seguimos tejiendo el resto de los puntos, que serían 32 puntos hasta terminar la ronda. Bueno, seguimos tejiendo. Vamos haciendo los puntos hasta terminar. Cada vez se va notando más la forma de esta cesta. Y ahora simplemente lo que hacemos es darle la vuelta, tejiendo este punto. Y ya vamos acercándonos a la mitad más o menos. Vamos haciendo así. Así vamos dándole la vuelta.
correr el hilo porque se ve. Vamos a seguir con esta vuelta y ya vamos llegando. A ver, ya nos acercamos al final y ya vamos a terminar esta novena vuelta. Bueno, acá estamos llegando al final, ya puedo ver mi marcador. Vamos a hacer el último punto y así terminamos esta novena vuelta. ¿Ven? Ya se va viendo la formita. Bueno, entonces tejimos en esta novena vuelta 3 puntos, 1, 2, 3, y después tejimos acá estos 3 puntos juntitos y después seguimos tejiendo el total de los puntos, que son 32 puntos, así que en total de esta novena vuelta tendríamos 38 puntos en total. Vamos a seguir con la décima vuelta. Bueno, para la décima vuelta vamos a ir un poco más lento porque es la vuelta más, quizás con más consideraciones a tener en cuenta, así que lo vamos a hacer despacio. Lo primero que vamos a hacer son 5 puntos, así que sacamos el marcador y vamos a tejer 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a usar mi marcador. Entonces, contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí voy a poner mi marcador. Hicimos entonces esta décima vuelta. Empezamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que vamos a hacer ahora son 12 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo que hacemos ahora es ir a donde hicimos este último punto, nuestro quinto punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, la cadena al aire, y lo que vamos a hacer es un punto en este punto donde tejimos el quinto punto. Entonces vamos acá, es decir, de donde está saliendo nuestra cadena. Ahí se ve que sale la cadena. Bueno, ahí vamos a hacer un punto. Entonces vemos que nuestra cadena viene acá derecho, acá está el quinto punto, vamos a hacer ahí otro punto. ¿Qué logramos con esto? Este loop, digamos, que es nuestro ganchito de la cesta. Bueno, entonces ven, lo que hicimos son los 5 puntos, 12 puntos cadena, y volvimos a hacer otro punto donde está este quinto punto. Así le damos esta formita que tiene como de B y ya queda el ganchito para colgar la cesta. Ahora lo que hacemos son 7 puntos, así que vamos a contar ahí 1, hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7,
Y lo que vamos a hacer ahora son 12 disminuciones. Empezamos ahora a hacer las disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Tomamos el hilo, lo dejamos por delante de la aguja, introducimos la aguja en el punto, tomamos la lazada, sacamos hilo, nos quedan 3 puntos en la aguja y vamos al siguiente punto, dejamos este punto sin tejer. Lo que hacemos es de nuevo poner el hilo por delante de la aguja, ir al siguiente punto, tomar hilo y nos van a quedar 5 puntos en la aguja. Tomamos la lazada y cerramos los 5 puntos. Ahí tenemos nuestra primera disminución. Si quieren la pueden marcar, si no, ahora cuando estemos llegando al final les voy a decir cómo hacer para no perderse. Hacemos una disminución, vamos a la siguiente. Dejamos el hilo por delante de la aguja, vamos a introducir la aguja en el punto, sacar hilo y ahora vamos a dejar de nuevo el hilo por delante de la aguja, vamos al siguiente punto, introducimos la aguja en el siguiente punto, tomamos hilo, vemos que nos quedan 5 puntos, entonces hacemos lazada y cerramos todos los puntos juntos. Vamos de nuevo, pasamos el hilo por delante, tomamos hilo, nos quedan 3 puntos, vamos a dejar el hilo por delante de la aguja, vamos a introducir nuestro ganchillo en el siguiente punto, tomamos el hilo, vemos nuestros 5 puntos en la aguja, lazada y sí los cierro todos. Ya vamos haciendo 1, 2, 3 disminuciones. Hacemos de nuevo la siguiente disminución, dejamos el hilo por delante, vamos al siguiente punto, tomamos hilo, lo dejamos abierto, nos van a quedar 3 puntos ahí, ponemos el hilo por delante de la aguja, introducimos la aguja de nuevo en el siguiente punto y lazada y cierro los 5 puntos. Así hasta hacer 12 disminuciones. Vamos a la siguiente disminución. Vamos de nuevo, dejamos el hilo por delante de la aguja, introducimos, sacamos, de nuevo dejamos por delante, vamos al siguiente punto, sacamos ahí, cerramos y vamos ahora a la siguiente. Dejamos abierto este punto, vamos al siguiente, tomo hilo, nos quedan los 5 puntos en la aguja, lazada y los cierro juntos. Así se hacen las disminuciones en este punto. Vamos a hacer las restantes, hacemos ahí otra disminución. Bien. Ahí vamos haciendo las disminuciones. Vamos a ver, ahora hacemos otra disminución. Vamos al siguiente punto. Tenemos otra disminución. Recuerden, dejamos el hilo por delante como si fuéramos a tejer un punto normal. No lo cerramos, lo que hacemos de nuevo, pasamos el hilo por delante de la aguja, introducimos la aguja en el siguiente punto, sacamos hilo y ahí recién tomamos la lazada y cerramos los 5 puntos que tenemos en la aguja. Vamos a hacer una disminución más. Haciendo así las disminuciones. Recuerden que tenemos que hacer 12 disminuciones. Hacemos ahí. Este lo dejamos abierto y vamos a dejar la aguja, el hilo por delante de la aguja y vamos a hacer la siguiente disminución. Miren, esto es lo que yo les decía. Si ustedes quieren empezar a marcar cuando empezamos las disminuciones,
o pueden marcar. Si no, lo que vamos a hacer es, para cerrar esta 10ª vuelta, nosotros vamos a hacer 2 puntos más. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos las 12 disminuciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y antes de llegar al marcador, vamos a tener 2 puntos por tejer, que los vamos a tejer así, simplemente. Así terminamos esta 10ª ronda. Vamos a hacer el repaso de siempre. Entonces hicimos 5 puntos, 12 cadenas, volvimos a hacer un punto en donde teníamos el punto anterior, de 5.º punto, hicimos los 7 puntos y 12 disminuciones. Para terminar, hicimos 2 puntos simplemente. Así es como hacemos esta 10ª vuelta. Bueno, así terminamos nuestra 10ª hilera. Lo que vamos a ver es que en total nos deberían quedar 27 puntos más las 12 cadenas. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 11 es simplemente vamos a hacer un punto deslizado en todos los puntos. Así que vamos a empezar a hacer eso. Vamos a ver. Vamos a sacar el marcador. Entonces hacemos punto deslizado en... Ahí tenemos nuestro primer punto deslizado, el segundo. Y vamos haciendo así el punto deslizado hasta completar toda la vuelta. En total vamos a tener esta vez 39 puntos deslizados. Vamos a empezar acá la parte de la cadena. Introducimos la aguja en una de las hebras y vamos haciendo así. Esta es nuestra cadena. Tomamos la hebra que está acá arriba y lo que vamos haciendo simplemente es el punto deslizado. Haciendo punto deslizado, punto deslizado. En todos los puntos vamos tejiendo un punto deslizado. Ahí terminamos nuestra cadena. Seguimos ahora con los puntos deslizados en los siguientes puntos. Vamos haciendo así para llegar terminación a esta cesta. Vamos a ver. Bien. Hacemos los puntos deslizados ya en las disminuciones. Vamos a ir cerrando así. Y ya esta vuelta básicamente, que es la vuelta número 11, lo que hacemos es simplemente puntos deslizados en toda la vuelta. Bien. Acá ya hacemos nuestro último punto deslizado y vamos al siguiente punto deslizado, al primero que hicimos, y lo que vamos a hacer es otro punto deslizado para deslizarnos. Y yo acá ya corté el hilo. Lo que hacemos es estirar este hilo. Y ahora para emprolijar esta parte vamos a tomar una aguja o un ganchillo más finito. Y lo que hacemos es, vamos a ir, acá tenemos
ven, este punto sale de acá, de ahí. Entonces vamos a ir a este punto deslizado, no, a este. Y vamos a introducir nuestra aguja así por las dos hebras de ese punto. O sea, de acá sale nuestro hilo, este punto que está al lado pegadito no, a este. Sacamos, pasamos por debajo de las hebras y estiramos el hilo. Lo que vamos a hacer ahora es, ven que tiene nuestro hilo sale por acá y acá vamos a ver este punto así deslizado, y lo que vamos a hacer es pasar de atrás hacia adelante nuestra aguja. Lo que vamos a hacer es esto, ¿ven? Y ahí formamos, apretamos un poquito, formamos como un punto falso y nos queda más prolijo nuestro punto deslizado. Vamos a ya directamente, se me salió, bueno, tomamos la aguja, no importa, y lo que vamos a hacer es del otro lado vamos a pasar el hilo para esconder. Acá podemos hacer un nudito o ir escondiendo como ustedes quieran. Yo puedo hacer un nudo y cortarlo, o ir escondiendo las hebras. Voy a agarrar una hoja más chiquita. Bueno, vamos a ir, yo agarré una hoja más chiquita para ir escondiendo el hilo. Vamos a ir prolijando, podemos esconder el nudito bien ahí y ya podemos cortar. Bueno, ahora nos falta hacer esta parte, unir con nuestro hilo. Lo que voy a hacer es dejar una colita así larga acá y voy a apoyar mi dedo pulgar y voy a girar. Básicamente le voy a dar unas vueltas, vamos apretando así un poco y simplemente me voy a fijar cómo queda el otro lado. Ahí está bien para mí, pueden darle todas las vueltas que quieran, pueden hacer más arriba, incluso cerrarlo ir cerrándolo así un poquito más, lo pueden dejar un poquito más cerrado. Yo creo que, bueno, ahí está bien también. Lo que hago ahora es cortar el hilo y lo que voy a hacer es pasar este hilo por debajo. Vamos a tomar la aguja, para mí es más fácil con la aguja ahora. Pueden también usar esta hoja de plástico, pero yo lo que voy a hacer es enganchar el hilo con la aguja y simplemente pasarlo por debajo. Una vez que lo paso por debajo, así aprieto un poquito y ya puedo hacer un nudito, otro nudito para ajustar y después lo que vamos haciendo es moviendo. Lo que puedo hacer de nuevo es pasarlos por arriba. Pasar el hilo por arriba. Para esconder el nudito. Y este lo puedo dejar aquí debajo, no se nota. Entonces cortamos. Escondemos el extremo. Acá hacemos lo mismo. Cortamos. Y escondemos el extremo. Y así nos queda hecha nuestra parte de la cesta. Nos falta ahora emprolijar donde empezamos. Miren, antes de prolijar les voy a mostrar algo.
miren cómo queda este punto del lado del revés. O sea, acá iniciamos nuestro anillo y lo estamos viendo en el punto del revés. También es una buena forma, queda muy lindo también del otro lado. Así que pueden elegir si les gusta de un lado o del otro para hacerlo. Incluso pueden hasta hacer dos distintas y una dejarlas así del lado del reverso, otra del lado del revés. Ahora, para prolijar el anillo, yo separo las hebras a un nudo y simplemente voy escondiendo mi hilo. Con este hilo tengo que tener especial cuidado porque como que se deshilacha un poco. Pero entonces no quiero que se lastime. Así que lo que hacemos es justamente el nudito, escondemos, cortamos así. Y miren, así queda del lado del reverso, ¿no? Si a ustedes les gusta más, si les gusta como les salió este punto al lado del reverso, lo pueden dejar así. Y si no, le damos vuelta y tenemos nuestra cesta del lado del derecho. Bueno, así tenemos realizada nuestra cesta. Gracias por ver hasta el final. Los invito a suscribirse y a darle like. Y nos vemos en el siguiente video. Abracito crochetero.